Dos helicópteros han chocado sobre Río de Janeiro y 6 personas han muerto. La hipótesis que están manejando los investigadores como la más probable es que el accidente ocurrió porque uno de los helicópteros estaba filmando al otro. A bordo de uno de estos helicópteros había un youtuber argentino que llevaba una corbata roja y en esos momentos estaba filmando. El video es impactante. Porque chocan en algún momento con la parte de la cola. Es muy probable que alguna de las aspas se hayan tocado, o la cola del helicóptero o una de las aspas generales que tienen los helicópteros arriba del techo, que hayan rozado, ¿ves? Ahí hay como un roce de aspas. Sí, sí. Y evidentemente se desestabilizan los dos aparatos y caen en este sector recreo de Bandeirantes, que es en una zona... Brutal el vídeo, la verdad que brutal y entristecedor, porque estamos hablando de que han muerto 6 personas, entre ellos algunas personas bastante conocidas de internet, como era el caso del youtuber Gaspi, como era el caso también del cantante Oliver Tree, que en los últimos años había alcanzado una gran fama. También, bueno, había un director de cine que era argentino y más gente que posiblemente pues fueran pilotos, ayudantes, etcétera. Es verdad que es algo muy entristecedor porque, como vemos, son unas imágenes brutales de un incendio grandísimo. Han chocado entre ellos los helicópteros en el aire, por lo que posiblemente fuera algo descontrolado, incluso quizá alguna explosión en el momento de ese choque entre helicópteros. Es algo bastante entristecedor y que acaba de pasar, por lo que vamos a ver todas las noticias que hay alrededor de esto y por qué se ha producido esto, porque se supone que a priori debería de haber sido algo que estaba realizado por expertos, ¿no? Porque personas que manejan helicópteros hay a diario y personas grabando videoclips en helicópteros también hay a diario, muchísima gente. ¿Y por qué se ha producido todo esto? Porque tiene que haber algún motivo desencadenante. Pues para poner en contexto, todo esto sucedió el domingo por la mañana, sobre las 8:59 a la hora argentina, y dos helicópteros colisionaron sobre el barrio Recreio dos Bandeirantes, que está en la zona oeste de Río de Janeiro. Evidentemente, después de este choque, los dos aparatos pues cayeron al suelo durante, bueno, como hemos podido ver en el vídeo de antes, sobre un estacionamiento de coches eléctricos en este caso, los cuales también se incendiaron y provocó, pues bueno, esa gran columna de humo y esa gran pira incendiaria que hemos visto en el vídeo anterior. Y efectivamente, dadas las circunstancias, pues murieron 6 personas que iban a bordo, es decir, todas las personas que iban a bordo murieron. Cabe destacar que murieron en el aire, o sea, murieron en el momento del choque, no fue en el momento ya de caer a tierra de una víctima que fuera después de que llegara el aparato en tierra, ¿vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, un choque a esa altura y, bueno, irían con su velocidad y tal, pues evidentemente las personas podrían salir alguna despedida, otra en el propio momento del choque, quizás se produjeron explosiones en el momento en el que chocaron los dos aparatos. Es verdad que, bueno, fue algo fulminante. Y entre, como ya hemos hablado, entre estos fallecidos estaba el youtuber argentino Gaspi, el director de cine Lucas Viñales y el cantante estadounidense Oliver Tree. Y bueno, después de haber entendido qué ha pasado, tenemos que entender por qué ha pasado. O sea, tenemos que analizar cuáles han sido las situaciones que han llevado a este suceso. Lo que aparentemente no. Resuelve la maniobra sin ningún tipo de problema. O sea, yo lo que tengo que ajustarme, y discúlpenme porque esto es una opinión excesivamente personal, primero la falla humana, evidentemente. Y la falla humana ajustada a la distracción. Y cuando hablo de distracción, digo, a bordo de uno de los helicópteros había, y lamentamos, y vaya nuestra condolencia a la familia, porque en definitiva esto es solamente un... Perdonad por cortar, lo que dice el hombre está llevando muchísima razón, pero
quiero que prestéis atención a esta cámara que hay en la parte derecha, donde es una cámara de seguridad con el circulito en rojo. Ahí se ve cómo cae el aparato, o sea, cae a una velocidad increíble. Comentario, había un youtuber y un cineasta, lo cual a mí me hace pensar que de alguna forma, yo no sé si no habrán volado profesamente cerca para poder hacer alguna filmación, y aquí es donde yo te digo que entra el factor humano y que pudo haber puesto en riesgo la situación, porque mira, esto es lo más parecido a los festivales aéreos que a mí me encantan. Y ojalá hubiera más. Este hombre lo que dice es que lo más probable en estas circunstancias es que, y bueno, un poco viendo quién iba a bordo, pues que probablemente fuera por un fallo humano al estar tan cerca los helicópteros uno de otro. También he de decir que, bueno, yo soy una persona que consumía el contenido de Gaspi. Es cierto que en los primeros años, ya lo hablaremos más adelante, pero era un contenido de humor negro, contenido más de ir por la calle, casero. Y es cierto que después de desaparecer mucho tiempo, que no sé si estuvo un año inactivo o quizás más, volvió con un contenido bastante fresco, bastante filosófico, se podría llegar a decir. Era un contenido en el que hacía películas, hacía largometrajes, o sea, era como que una hora de vídeo, 50 minutos, 40 minutos, en los que había actores, había planos buenos, había atrezos, había y unas reflexiones que él hacía en esos vídeos que era muy bueno y era muy visual y era una película al final. Entonces todo me hace pensar que probablemente estuviera o grabando un vídeo de los suyos, de estos tan bien producidos, o como estaba también el músico Oliver Tree aquí, quizá algún videoclip de este hombre. Es verdad que hay varios cabos conectados, ¿no? Porque al final son personas que se dedican a este mundillo. Raro, da la sensación de que estaban realmente haciendo algún tipo de filmación y esto realmente se fue de madres, evidentemente no se pudo controlar, uno de los pilotos terminó chocando al otro y es en lo que ocasionó esta tragedia. Insistimos entonces con esta, que es la información de la tarde, la muerte de Gaspi, de Gaspar Prindías, este conocido youtuber argentino que por lo que recién contaba Nora ya estaba... Veis, como bueno, podéis escuchar y ver en el reportaje, es la teoría que más se está barajando ahora mismo, dadas las circunstancias y teniendo en cuenta pues quién iba a bordo, como ya hemos hablado, ¿no? Al final hay que tener en cuenta que bueno, había un youtuber en Brasil que probablemente pues estuviera rodando su contenido nuevo, y además había un cineasta que sería la persona encargada de dirigir ese nuevo contenido, que como ya hemos hablado era contenido de bastante calidad. Y luego además había otro helicóptero aparte que bueno, ¿por qué había otro helicóptero aparte? Pues probablemente porque ese helicóptero aparte fuera quizá quien estaba grabando, quizá estaba en uno Gaspi y Oliver Tree y en otro el cineasta dando instrucciones de cómo grabar. Posiblemente, o sea, por eso había dos, porque uno tenía que grabar al otro. Es decir, no era un helicóptero grabando contenido de alguien que estaba en el suelo y hacían era una visión a modo de dron, por ejemplo, que precisamente para eso están los drones, porque antes se grababa todo con helicópteros y ahora gracias a la tecnología pues tenemos un dron que se pueden hacer esas vistas aéreas. Es que en este caso era una pista aérea de algo aéreo, de un plano aéreo, ¿vale? Entonces por eso estaban los dos helicópteros y posiblemente por eso estaban volando bastante juntos, para que se viera bien. Y bueno, y todo por desgracia pues terminó lo que tenía que terminar pasando, por desgracia, ¿no? Y ahora, un poco después de haber puesto en contexto todo esto, me gustaría que tengamos un poco en cuenta el por qué esto ha tenido tanta repercusión a nivel hispanohablante y por qué ha afectado tanto. Bueno, solo hay que ver a todas las personas conocidas, famosos que han salido pues dando el pésame a la familia y los amigos de los fallecidos, porque eran personas de verdad bastante conocidas, sobre todo el caso de Gaspi, porque es que Gaspi es verdad que ha tenido una infancia bastante difícil, ¿eh?
difícil porque entre los 8 y los 13 años vivía con su mamá en Chile, en un lugar que se llama La Serena, en una casa construida con las propias manos que no tenía ni luz, ni agua, absolutamente nada. Y él, bueno, se fue forjando de a poquito y llegó, como decías, a 2 millones de seguidores. Exacto. Claro, es que ten en cuenta que era una persona que prácticamente vivía, no en una chabola quizá, pero sí una casa que al final se había construido. Vivía solo con su madre, una madre para alimentar a un crío, pues sería una madre luchadora, y es lo que él vería pues como a duras penas su madre llegar a fin de mes, y eso le tuvo que forjar pues una actitud luchadora en la vida, porque no le quedaba otra, y bueno, al final dio lugar a lo que se acabó convirtiendo a él mismo, que fue un youtuber con nada más y nada menos que 2 millones de seguidores. Un poco para que tengáis el contexto y el conocimiento de cómo era el contenido de este chico, pues aquí hay un fragmento que lo resume a la perfección. ¿Cómo le va, che? ¿Todo bien? Tenía una forma muy característica de saludar, que era buenas que hacía con ese tono rajado. La vestimenta, como podéis ver, también bastante característica, corbata roja, traje negro, camisa blanca, peinado hacia el lado, pero como que a la misma vez despeinado. Tenía su toque y bueno, sobre todo las cosas sobre las que hablaba y lo que le decía a la gente. El día de hoy le vamos a decir a la gente que está dando vueltas por esta zona, estamos acá en el centro, le vamos a decir que se descargue al frente nuestro. Tenemos la cámara, tenemos un micrófono, le vamos a decir que se descargue. Porque viste que a veces tenés ese que te tenés ganas de descargar, viste, esa puteada guardada, no se guarde nada. Acá de los chicos, la diversión de los chicos, venga para acá, ven. Spider-Man, ¿hay algo que vos te quieras, como, viste esa bronca que uno tiene, algo que no te guste? Mujeres me pidan que garche con forro. A mí me gusta sin forro, loco. O sea, absoluta barbaridad. ¿Pero por qué sin forro? Sí, porque el preservativo. Vale, o sea, era así, era un hombre que al comienzo de su recorrido por YouTube iba por la calle, iba faltando el respeto a la gente, iba buscando un poco un humor negro, un poco un humor casposo, y vaya, lo consiguió. Al final fue una persona referente a nivel de contenido, porque todo el mundo lo conocía porque era alguien que destacaba. Para lo bueno o para lo malo dependerá de la persona, pero en este caso era alguien que destacó completamente. Y bueno, después de llevar varios años haciendo contenido como el que hemos visto, pues llegó a 2024, en el que ya era muy 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 conocido. Y es cierto que también empezó muy joven, empezó con unos 15 años, entonces hacer este tipo de contenido, pues bueno, quizá con el paso de los años no le acababa de encajar a él mismo, e incluso se llegaba a sentir de alguna forma que ya no lo representaba este contenido. Entonces se tomó un par de añitos de descanso en 2024 porque, bueno, tenía agotamiento mental. Al final es cierto que él llegó a confesar muchas veces que el personaje se comía a la persona, o sea, Gaspi se comía a Gaspar, decía, porque al final ese humor, esa manera de ser, esa manera de ir por la vida, pues casi que se acabó comiendo a Gaspar, que es el chico que de verdad está detrás, el chico que se crió en La Serena, en una casa con su madre y saliendo adelante como podían. Entonces, después de este descanso, ya lo hablamos al principio, volvió a hacer contenido nuevo, pero contenido con una calidad abrumadora, contenido que tenía un mensaje filosófico detrás, un contenido que ahora sí que era de verdadera calidad y que la gente lo veía como verdadera obra de arte y como que ve una película, porque tenía unas reflexiones, tenía unos planos, era brutal el contenido que hacía de última este chico, la verdad. Y es lamentable que con solo 23 años, que tenía toda la carrera por delante y ya había encontrado un poco lo que le gustaba, que era esa parte más cinematográfica, pues todo se acabó. Y efectivamente, como ya hemos visto, era alguien que había calado mucho en la comunidad de streamers y de YouTube. Y también precisamente había colaborado con bastantes youtubers grandes a nivel hispanohablante, como puede ser Rubius. Había estado en la velada del año de Ibai, que es una velada de boxeo que hace una vez al año. Y estuvo, si no recuerdo mal, el año pasado.
era una persona que de verdad había conseguido llegar al corazón de la gente y evidentemente cuando los streamers se enteraron de la noticia, pues bueno, fue un jarro de agua fría para todos ellos. El youtuber argentino Gaspi. En un accidente de helicóptero según la cadena G Globo. ¿Es mentira o no? Ah, Es muy duro, es muy triste, huevón. Realmente es muy triste. No hay nada positivo que decir de esto. Lo único que les digo es, chicos, valoren la vida, valoren absolutamente todo porque... Conmovidos hoy en la Argentina y por supuesto en el mundo también por el fallecimiento, un accidente en avión en Brasil, de Gaspi con tan solo 23 años. Toda una vida por delante, youtuber argentino. O sea, como podéis ver, ha sido un jarro de agua fría para toda la comunidad. Bueno, vemos que han reaccionado a esto con muchísima pena, pues, de los más grandes streamers como Ibai Llanos, Koku, Rubius. Al final, es verdad que ha sido algo completamente inesperado y que te hace plantearte por qué la vida es tan injusta. Porque yo, sin ir más lejos, cuando lo vi, primero pensé que era una broma. Como él llevaba esa trayectoria de haber tenido esa broma de humor negro, de un poco jugar al límite, pues yo pensaba que de alguna forma era una broma de alguien que, bueno, pues le había dado de su propia medicina, ¿no? De, bueno, voy a difundir este bulo por ahí a ver qué pasa. Pero bueno, cuando me di cuenta que en un sitio, en una cuenta, en otra, en internet, periódicos, medios de comunicación, ya se hacían eco de la noticia, ostras, pues sí que me dejó bastante afectado, porque es verdad que yo evidentemente por final no tenía relación con él, o sea, evidentemente. Pero joder, sí que me he visto su contenido, sí que me parecía un chico gracioso, sobre todo me parecía un chico que había sabido reinventarse bastante bien y que detrás de todo ese personaje había una buena persona. O sea, es verdad que se escuchaba su, bueno, podcast que había hecho o entrevistas. Era un chico de 23 años al final, que solo quería disfrutar, que había estado muy joven en internet, que necesitaba un descanso y que ahora había vuelto de ese descanso con ganas de hacer algo grande y ofrecer su mejor versión. Y fue una pena completamente, la verdad. Es una pena que esto suceda y bueno, te hace plantearte muchísimas cosas en la vida, la verdad. Evidentemente, después de todo lo sucedido, pues bueno, han salido, como siempre ocurre, al final en situaciones como esta, han salido bastantes teorías conspiranoicas que de alguna manera intentan buscar señales que había de antes sobre esto que ha pasado ahora. Y bueno, vamos a comentar un poco algunas y a ver hasta qué punto se les puede ver que tenga razón, porque es verdad que bueno, hay que desconfiar de estas cosas y yo tampoco soy una persona que de verdad crea que estas cosas tienen que estar relacionadas, simplemente pueden ser casualidades de la vida, porque es algo muy lamentable y que nadie se iba a imaginar, la verdad. Que fue la cantidad de personas que de nuevo tristemente perdieron la vida en este altercado. Hay una escena que para mí es la más fuerte que esto sale es del último videoclip, creo, de las últimas canciones que sacó Oliver Tree. Y bueno, como podemos ver, está entre dos aviones. Cantando como en una escalera en medio de dos helicópteros. Y esos helicópteros tienen las hélices cruzadas. Tal cual como lo que sucedió hoy hace tan solo algunas horas. Claro, dicen que, bueno, que está él entre dos helicópteros y tienen ahí las aspas cruzadas. Pues sí, es bastante raro, de bastante casualidad. Por lo que he visto, todas las teorías van como muy relacionadas al tema de los helicópteros. De que había helicópteros por ahí antes y ahora justo se han muerto en helicóptero. No lo sé. No sé qué pensar, la verdad. Ojalá esto se pudiera comprobar de alguna forma y
pero bueno, lo que se va a comprobar es el por qué han muerto, qué motivo había. ¿Ha sido un error humano? ¿Ha sido que el helicóptero no estaba en condiciones? Que también he escuchado algo de eso, de que el helicóptero no llegaba a estar con los papeles en orden como debería, pero no te van a decir, pues, por causa de haber grabado un videoclip entre 2 helicópteros, ha muerto en un accidente de helicóptero. Eso evidentemente nunca va a pasar y bueno, llámalo señal del destino, llámalo como quieras, pero al final eso solo nos queda a nosotros como especulación, la verdad. Extraño. Y ni hablar de la letra de la canción. En el outro lo que dice es: pon flores en mi lápida porque te odiaré hasta el día de mi muerte. Es aquí donde la gente se pregunta, ¿son señales o coincidencias? Y es que bueno, cada vez que ocurre... Esto es verdad que al final en qué canción no se habla de amor, de muerte, de no sé. Esto sí es verdad que... no lo trago porque... O sea, ¿qué probabilidad hay que en una canción no se hable de algo así similar, ¿no? Porque que no te odie hasta el día de mi muerte. Casi todas las canciones van por los mismos tiros. O sea, esto lo veo mucho más normal y menos indicativo de que, bueno, de que el destino te mandara señales que lo de los helicópteros. La verdad, lo de los helicópteros es muy mala puntería, ¿eh? El videoclip ese, malísima puntería. Además, 2, que justo es que una barbaridad, la verdad. Pero este no me ha gustado, ¿eh? Esta de la letra no... Es que es muy normal lo de la letra, entonces no le veo yo mucho sentido, la verdad. Las escenas, Gaspi toma un taxi y arriba en el vidrio delantero del taxi se puede leer 6/14, que básicamente es esta fecha. O sea... Vale. Esta sí es muy rara, ¿eh? O sea, claro, el 6 del 14 al final pues fue el día y el mes en el que ha fallecido. Aquí, bueno, sí que es una casualidad muy mala. O sea, claro, es que... O sea, sé que no quiero ser conspiranoico, evidentemente, ni quiero caer en estas cosas, pero al final te acabas preguntando cómo puede darse detalle así. O sea, lo del videoclip, pues bueno, ya está, pero esto es como que algo que estaba grabado en el taxi. Evidentemente el taxi pues fue para el vídeo que grabó él, pero claro, no es como si él se sube en un avión, en un helicóptero, perdón, que dices, joder, otra vez con los helicópteros, y justo... Esto es como un detalle sutil, un número ahí que está y que resulta que coincide con la fecha de su muerte. Son cosas, o sea, evidentemente no creo yo que sea... Espero tampoco que no sean cosas aquí de señales del universo, porque si no voy a ir por la vida cagado, porque voy a ver un número y voy a decir, adiós, me voy a morir ese día. Pero son cosas que chocan, ¿eh? En este caso, estas cosillas sí que chocan, la verdad. El número que aparece en el taxi en el que él se subió en ese video de hace meses atrás es la fecha en la que tristemente él perdió su vida. Y la gente está de verdad volándose la cabeza en redes sociales de algunas escenas o artículos demasiado específicos que le están volando la cabeza a las personas. En este video podemos ver una dinámica de que se acerca un helicóptero y le da como que una caja, y justamente lo que estaría dentro de esa caja se supone que es la respuesta a su cambio de vida, pero en medio de la alucinación que él está viviendo en el video, esa caja no le da esa respuesta, sino más bien lo lleva a su muerte. Entonces es como si esto estuviera sacado de verdad de una... O sea, vi el vídeo este que es el de la vuelta de Gaspi o algo así, el que publicó justo después de volver. Pero no me acuerdo de qué decían. O sea, no me acuerdo si decía... No sé por qué ha dicho el tema este de la muerte, de que lo lleva más bien a su muerte. No lo recuerdo, la verdad. Pero que el helicóptero fue el que le dio esa caja que lo terminó llevando a ese triste resultado. Es que de verdad es demasiado fuerte. En ese mismo video sale nuevamente el taxi y se puede ver de nuevo los números, o sea, la fecha del día en la que él tristemente falleció. ¿Por qué estaba ahí? ¿Por qué estaba en ese taxi? Es lo que la gente se pregunta. Y ahora sí que como si se tratara tal cual de una premonición. En el último video que él subió a su canal es un documental de su viaje por España, de todo lo que él hizo. Él metafóricamente se despide de su personaje de Gas
Gaspi. O sea, en el video se puede ver como a Gaspar, quien es él, despidiéndose de Gaspi, el personaje querido por muchísimos en las redes sociales. Entonces, son escenas como que verlas hoy, en este momento y en este... Sí, pero esto era algo que él ya llevaba tiempo haciendo y queriendo hacer. O sea, él, como he dicho, se tomó un descanso porque, bueno, estaba saturado de tanta exposición y no le gustaba, ya no se sentía tan reflejado con el contenido que hacía antes, por lo tanto con el personaje de Gaspi. También es cierto que ya tenía como un beef con su propio personaje porque era alguien que le había absorbido, entonces le había marcado una época bastante oscura de su vida y, ostras, yo creo que simplemente, o sea, llevaba tiempo. De hecho, creo que hay referencias a ese estilo en otros vídeos, como el hecho de enfrentarse los dos o de alguna manera querer matar a esa versión de él. Entonces yo creo que aquí una vez más, pues quizás es que precisamente este era el último vídeo en el que iba a salir el Gaspi como tal, porque como hemos visto en los otros vídeos también sale con la indumentaria. Igual este ya dice, pues venga, ya está, ahora voy a hacer ya otros vídeos, voy a hacer otras producciones, voy a hacer otras cosas diferentes. No es algo así de voz a pronto, de rápido y justo en este vídeo, por la cara de repente, sin que nadie lo espere, sale esto. No, esto ya lo he dicho muchísimas veces, que quería ir dejando ese personaje de lado. Y bueno, pues casualidad que en este vídeo, pues evidentemente él refleja eso de que quería dejarlo de lado. Entonces, bueno, es que... lo veo algo normal. Esto sí es verdad que lo veo algo bastante normal. Lucas, la influencer Metsuki se encontraba en Brasil realizando una transmisión en las calles cuando se encontró al youtuber y al director y finalmente ellos decidieron aparecer y saludar en su en vivo. Se encontró con... Mira. ¿Qué estás grabando? No, a mí estás en la calle, cuidado. Cuidado, te vas a atropellar. Vayan dos pasitos para adelante. Hoy tómame una fotito con las niñas. ¡Ah, Gapi! De la nada. Es como un nickname. Claro, está. Ahí está, mire. Está Gaspi y el director, el otro chico. ¿Cuántos tenemos en vivo hoy? 2000 estamos ahorita. Ah, un montón. Sí. Gente, saluden. Oye, qué random, ¿Qué hacen aquí? Presume. ¿Qué hacen acá? Claro, barbaridad. Nuestro primer día. Primera vez acá. Sí, pero... ¿Este es el mic? Ahí está. Listo. Cuídate mucho. Hasta luego. Hola. Claro, es que qué barbaridad. En verdad esta es la última aparición pública que hay de Gaspi. O sea, es la última vez que salió en una cámara y que nosotros lo hemos podido ver, porque evidentemente, bueno, lo que se estaba grabando en esos aviones, en esos helicópteros, perdón, en caso de que se estuviera grabando algo, eso no va a ver la luz, evidentemente. Entonces esta es la última aparición que tenemos, y además de una forma bastante natural y bastante random, ¿no? Que es encontrándolo por la calle. Pero sí, literalmente nos quedamos con esa imagen, con él alejándose por el paso de peatones y viéndole la espalda. Porque tristemente la cara ya no se la volveremos a ver. No volveremos a ver a esta persona nunca jamás. Ni tampoco al director, ni al cantante. La verdad que es una grandísima pena. Vos pensás lo siguiente, la aviación es un sistema sociotécnico complejo y tiene dos valores, el peligro, que es intrínseco a la actividad, y el riesgo. Nosotros los pilotos lo que hacemos es regular el riesgo, hacer que estos dos elementos estén separados de tal manera que no se junten, porque donde pasa eso deviene un accidente como este. Esta introducción, que parece muy técnica, lo que les quiero decir es lo siguiente. Estamos hablando de dos helicópteros que volaban de manera visual bajo condiciones meteorológicas visuales. Esto quiere decir que tienen que ver y ser vistos. De tal forma que pensar que dos aeronaves que están volando en un espacio libre de obstáculos, o sea, no había montaña, la aerografía era plana, con una meteorología
perfecta, porque no había, inclusive la nubosidad era casi inexistente. Volando a altitudes determinadas por la autoridad aeronáutica, que no se hayan visto y no tiene mucha explicación. Claro. Porque tan siquiera si uno de los dos helicópteros hubiera tenido un problema, que no lo sabemos, pero que aparentemente no, resuelven la maniobra sin ningún tipo de problema. O sea, yo lo que tengo que ajustarme, y discúlpenme porque esto es una opinión excesivamente personal, primero la falla humana, evidentemente, y la falla humana ajustada a la distracción. Y cuando hablo de distracción, digo, a bordo de uno de los helicópteros había, y lamentamos, y vaya nuestras condolencias a la familia, porque en definitiva esto es solamente un comentario, había un youtuber y un cineasta, lo cual a mí me hace pensar que de alguna forma, yo no sé si no habrán volado profesamente cerca para poder hacer alguna filmación, y aquí es donde yo te digo que entra el factor humano y que pudo haber puesto en riesgo la situación, porque, mira, esto es lo más parecido a los festivales aéreos, que a mí me encantan, y ojalá hubiera más. Pero bueno, yo les digo esto, tengo mi programa, soy colega de ustedes, soy periodista, el mío se refleja en Instagram y es @ambiente de vuelo, y cada vez que hay un festival aéreo, deviene un accidente. ¿Por qué? Porque justamente el valor del riesgo se pega con el peligro, se esfuerzan por hacer cosas que, en definitiva, ante el mínimo problema, terminan en eso. Entonces digo, dos helicópteros volando medianamente cerca, un youtuber y un cineasta atrás, digo, desde el sentido común, sin poner tela de juicio sobre nadie. ¿Existe la certeza de que no iban juntos, de que no tenían relación los dos helicópteros o los dos pilotos? Mirá, solamente estamos hablando porque lo único que se sabe es dos helicópteros, un Eurocopter, no vamos a olvidar el nombre, pero es un helicóptero que puede llevar hasta 5 pasajeros, que de hecho los eran estaban, ahí estaba el cineasta, Gaspi y compañía, y el otro helicóptero que estaba solo con el piloto. Claro. Ahora, seguramente que con el informe va a saltar, si el que estaba solo con el piloto, a lo mejor, digo, iba filmando al otro, o no, o simplemente se encontraron en el medio del espacio aéreo, que vuelvo a insistir, es muy difícil explicar que alguien no haya visto otro helicóptero. Carlos, O sea, sobre eso, déjame que te pregunte sobre eso, cómo es el sistema. Perdón, yo no conozco absolutamente helicóptero y por eso te lo pregunto a vos para sacarnos dudas y para la gente que nos está viendo. ¿Hay algún sistema, por ejemplo, de algún sonar que emite algún tipo de señal que dice hay algún artefacto que está a una distancia determinada y que habilita una especie de alarma por si la visión o si no se vieron o alguna situación parecida? Digo, ¿cómo funciona ese sistema? Bueno, existe, pero está asociado a los aviones por los distintos niveles o las altitudes. Este helicóptero lo puede tener, pero la realidad es que este sistema, que inclusive te da políticas de evasión ante el acercamiento de otro aparato y demás, funciona desde los 1500 pies para arriba, porque se supone, y estos helicópteros estaban volando a 500 pies, ¿no? O sea, bastante por debajo de lo que este aparato te puede dar una resolución. Se supone que a esa altitud vos estás viendo. Claro. Esto es lo mismo que vos me digas, y está buena la pregunta que hiciste, en un aeroclub, en el aeroclub de Córdoba, que no hay ni siquiera control a través de la comunicación. No digo que sea, estoy poniendo un ejemplo. ¿Cómo hacen el resto de los aviones para poder aproximar y aterrizar? Como te lo estoy diciendo ahora, ver y ser visto. Por eso te digo que estaban en una zona cerca del aeropuerto de Río de Janeiro, o sea que estaban comunicados a través del equipo de radio, no solo para decir por dónde voy, sino para escuchar que no haya otro volando en la zona. Claro. Por eso es muy difícil explicarlo. Vos me decís, mira, cuando vos analizás un accidente empezás, el avión o los helicópteros, ¿era el adecuado para este tipo de tarea? Sí. ¿La condición meteorológica era la adecuada para este tipo de tarea? Sí. Los pilotos estaban entrenados,
capacitados para volar estos helicópteros? Sí. ¿La orografía del lugar era un factor? No. ¿Viste? Una zona libre de obstáculos. Es decir, que se toquen. ¿Cómo se investigan esos accidentes? ¿Tienen caja negra como los aviones? ¿Cómo es el proceso ahora? Mira, pueden tener caja negra, que lo desconozco. Yo supongo que el helicóptero sí, el Bell 206 no por el año de construcción. Pero más allá de esto, todo lo que están viendo ahí en cuanto a lo que quedó de los helicópteros, todo tiene ADN. Todo tiene ADN. O sea que de alguna manera, por supuesto que las investigaciones llevan tiempo, pero cuando sea lo adecuado se va a poder saber finalmente qué es lo que pasó. Pero evidentemente va a estar apuntado el factor humano, no hay ninguna duda de eso. Carlos, estamos ya ante una situación de congestión aérea en algunas ciudades, no solo por helicópteros, sino también por el uso masivo de drones. ¿Eso tendría que llevar a algún tipo de regulación mayor, mayores controles, algo que pueda prevenir este tipo de incidentes? Bueno, mira, te lo voy a dividir en tres. ¿Congestión aeronáutica? Absolutamente no. ¿Vos me estás preguntando en Argentina o en la región? No, claro, puntualmente en Río de Janeiro, pero bueno, lo podemos traer a Argentina, sería bueno. ¿Qué vale la respuesta? Mira, congestión aeronáutica no, porque si hay algo que tiene la aviación es la regulación, y con la regulación es más que suficiente. Esta zona que estamos hablando es un lugar donde hay mucho movimiento de helicópteros, porque así lo amerita, pero insisto, cada uno de los colegas tiene la responsabilidad de su propia alma más allá de lo que está llevando. Entonces digo, no hay manera de volar en situaciones críticas fuera de lo que te estoy relatando. Ahora, pusiste un tema que yo creo que es el que hay que tratar, que es el de los drones, porque es de fácil adquisición, a su vez genera un descontrol particular, a pesar de que los drones vienen por default en su GPS interno, no le permite volar cerca de los aeropuertos. Quiero decirte que los mayores hackeadores de estos sistemas que evitan volar cerca de los aeropuertos, ¿no? Somos los argentinos, primeros en el mundo, como siempre, porque ha habido muchos incidentes y accidentes a propósito del sobrevuelo de drones en lugares inadecuados. Que habrá que regularlo, que tendrá que no ser tan laxos en lo que tiene que ver con las sanciones, estoy de acuerdo. Pero hoy es el tema a tratar. Aunque parezca el loco es el dron y el puntero láser. Ajá. Mirá vos. Que tanto problema ha traído, y ustedes en Córdoba el año pasado hubo denuncias a propósito de lo Sí. Carlos, ¿y hay antecedentes en el mundo de un choque de esta característica, digamos, de dos helicópteros para turismo o para una actividad así no profesional, en el sentido de, por ejemplo, la altitud que tenían? Sí, pero son mínimos, porque en general es un helicóptero que choca un avión, por la circunstancia que sea. Hace 1 año y medio en Estados Unidos tuvimos una característica de esta. Acuérdense que cerca del aeropuerto de Washington, un helicóptero, pero bajo otra óptica, pero lo chocó. En festivales aéreos o en zonas donde había una demostración de helicópteros, pero estaba muy congestionada el área, sí, pero que vos me digas, 2 helicópteros volando en un espacio aéreo absolutamente libre, que se toquen en vuelo, y no hay antecedentes. Claro. O sea, en lugares congestionados, sí. Como puede ser lo de Washington, pero era un helicóptero militar a un avión comercial. Claro. ¿Está bien? Sí. Otras causas. Pero sí, en el medio de la nada. Es lo mismo que vos me digas a mí, mira, cerramos la ruta, bueno, yo te tengo que hablar de Buenos Aires, ¿no? Porque la de Córdoba, no. Cerramos la ruta 2, que une Buenos Aires con Mar del Plata. ¿No? Y ponemos 2 autos en la ruta 2. ¿No? Un día como el que usted tiene en Córdoba, más allá de la neblina, que se las acepto, después del mediodía. Y en el kilómetro 200 se chocan, no se vieron. 2 autos. O sea, pasamos acá. Sí.
Algo pasó. Por eso decís vos lo del Si no, factor es humano. Por eso decís vos lo del factor humano. Sí, no hay dudas. Claro, está clarísimo. Carlos, te agradecemos mucho, como siempre, muy amable por tu tiempo, ¿eh? No, a ustedes, un abrazo muy grande. Buen que tengan día, un excelente día. gracias. Abrazo grande.